Hola, buenos días, chicos. A ver, os he preparado la corrección de los ejercicios de los logaritmos. No todos, os he dejado, ya os lo pongo también en la página esta semana, que hay 6 o 7 que os he dejado sin hacer porque son un pelín diferentes y prefiero que lo intentéis por lo menos. Entonces, os lo subiré pues probablemente este miércoles. No voy a contaros nada de lo del examen, pues porque también lo veis que os lo he puesto en la página, así que nos centramos en esto. A ver, lo primero que os he hecho es colocaros otra vez en una tablita la definición del logaritmo y las propiedades, ¿vale? Os he colocado la del logaritmo de una raíz, aunque ya sabéis que yo soy más partidaria de que en lugar de aprenderos tantas propiedades, uséis la cabeza. Si yo paso de una raíz a una potencia, la raíz de índice n de p sería p elevado a 1 partido por n, con lo que yo podría aplicar la propiedad de las potencias. Pero bueno, os lo he colocado todo aquí, para tenerlo delante y recordarlo, ¿vale? El primer ejercicio que tenemos, el 35, es aplicando las propiedades, calcular una serie de logaritmos. Os he hecho todos los que teníamos pendientes. Yo os voy a comentar aquí 2 o 3 porque este documento también lo tenéis subido como un PDF, así que podéis verlo siempre que queráis, ¿vale? Por ejemplo, el logaritmo en base 2. Pues hombre, lo primero que tengo que hacer es esta raíz ponerla en forma de potencia, porque yo lo hago poniéndolo en forma de potencia. Quien quiera saltarse este paso y hacer el logaritmo de una raíz cuadrada sería 1 partido de 2 por el logaritmo en base 2 de lo de dentro, que es el argumento. El logaritmo en base 2 del mismo número, sabéis que vale 1, así que 1 medio por 1, pues 1 medio. Por ejemplo, esta. Ya os lo pongo aquí, que lo primero que hay que hacer es factorizar el número, el argumento. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es ponerlo en una potencia cuya base coincida con la base de mi logaritmo. Para que si yo aplico la propiedad, la definición, si yo tengo esto igual que esto, el resultado va a ser este. Fijaros, vamos para acá. Si yo pongo logaritmo en base 3 de 3 al cubo, perdón, de 3 a la quinta, podría bajarme el 5 aplicando las propiedades del logaritmo de una potencia, y logaritmo en base 3 de 3, ya sabéis que es 1, lo tenemos aquí. El logaritmo, cuando coincide la base con el argumento, vale 1. De todas formas, de aquí a nada, en cuanto veáis que la base y en el argumento la potencia, la base de la potencia, coinciden, el logaritmo va a ser el exponente, ¿vale? Veis que el logaritmo nos quedaba 5. ¿Qué tendremos que hacer? Pues lo primero es hacer el logaritmo de un cociente, que es la resta de los logaritmos. Luego darnos cuenta que el logaritmo de 1 vale 0, factorizamos el 27 y el mismo mecanismo que antes, ¿vale? Aquí la misma historia. Yo os lo paso de raíz a potencia, pero el que quiera ponerlo directamente aplicando la propiedad del logaritmo de una raíz, se baja el 1/3, que sería el 1 del exponente del 9 y el 3 del índice de la raíz, logaritmo en base 2 del argumento, que en este caso era 9, que yo ya lo he puesto como 3 al cuadrado. Y lo otro es exactamente igual. Me bajo el exponente, logaritmo en base 3 de 3. ¿Ves? No cambia nada. Hombre, pues puede ser un pelín diferente. Lo primero que a mí se me ocurre es poner 0,001 como un cociente. O bien haberlo puesto como una potencia de exponente negativo, ¿vale? Entonces, si lo pongo como un cociente, tengo logaritmo de 1, que es 0, menos el logaritmo de 1000. O bien, por ejemplo, como os lo he puesto aquí, de 1 partido de 10 elevado a menos 3. Perdón, de 10 elevado al cubo, que es 10 elevado a menos 3. Bajo el exponente, me queda logaritmo decimal de 10, que sabemos que es 1. Recordar que cuando no aparece nada, como base del logaritmo, es que es un logaritmo decimal. Bueno, pues este es exactamente igual, pero en base 5. Es lo mismo, lo mismo. Hay que calcular con la calculadora. Ya os pongo aquí, a ver, aquí. Era para practicar con la calculadora, pero hay muchas calculadoras que no tienen más que base 10 o base el número e, que era el logaritmo neperiano. Entonces, esto está pensado para hacer el cambio de base. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque yo tengo, por ejemplo, en base 2, pero en el cambio de base, que me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado poneroslo aquí.
Pero bueno, lo tenemos todos delante, lo tenemos todos clarito. En el cambio de base, yo pondría logaritmo en la base que yo quiera de mi argumento, partido logaritmo en la base que yo quiera de la base que tengo. Mi calculadora funciona con el logaritmo decimal, así que lo pongo todo logaritmo decimal. ¿De acuerdo? Simplemente es aplicar y meter en la calculadora. Si hay alguna duda, por favor me lo decís. ¿Vale? Ahora, en este caso nos piden la base, pero la misma historia es repetir otra vez la definición de logaritmo. Es siempre lo mismo. Si yo utilizo la definición de logaritmo, yo tendríamos que b, por ejemplo, en el apartado A, elevado al cuadrado, me tiene que dar esto. Si b elevado al cuadrado me tiene que dar esta cantidad, aquí os lo pongo todo escrito así despacito. Lo que tengo que hacer es que esta cantidad, os lo he puesto aquí, ponerla como algo al cuadrado para poder comparar las bases. ¿Vale? Yo creo que se entiende un poquito. Aquí no sé qué ha pasado al ponerlo como PDF, se ha movido. ¿Vale? Este sería el del 125, que es este. Gracias a la mar. Bueno. Si no lo entendéis, me lo decís y es un torneo. Y en el C es exactamente igual. Vamos al 38. Hay que aplicar la definición del logaritmo. Lo único que hay que hacer es tener cuidadito, nada más. Bajamos el exponente, logaritmo de 16. Ahora, esta es la única que hay diferente. El logaritmo en base 4 de 2. La misma historia, es un logaritmo decimal. Lo puedo poner como 10 elevado a menos 4. ¿Vale? Logaritmo de un cociente. Lo tenemos aquí todo hecho despacito. Como es logaritmo en base 4, yo puedo poner 16 en base 4, que nos quedaba 4 al cuadrado. El logaritmo base 4 de 2 os lo he hecho aquí abajo. Ahora lo vamos a mirar. Ahora, esta cantidad, este número decimal, es 10 elevado a menos 4. El logaritmo en base 10 de 10 elevado a menos 4, bajo el exponente y me queda el logaritmo de 10. ¿Vale? Y este es exactamente igual. Tengo el logaritmo de un cociente, que es el logaritmo del numerador, menos el logaritmo del denominador. El numerador yo ya lo he puesto como 10 elevado a un tercio, menos el logaritmo de 100, que es 10 al cuadrado. Así que esto sería un tercio por el logaritmo de 10. Aquí correspondería, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, a un tercio. Menos el logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado, que es el 2. Esto ya os digo que lo miréis despacito porque lo tenéis en el PDF que podéis encontrar, que pincháis y enseguida lo encontráis. Vamos aquí a este. Logaritmo en base 4 de 2. Ese es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque en este caso resulta que la base es más pequeña que el argumento. Entonces, aplicando la propiedad, yo tendría que 4 elevado a x es igual a 2. Lo que tengo que jugar es con este 4. Siempre tengo que jugar con aquel que tenga la potencia más pequeña. 2 al cuadrado elevado a x es igual a 2. 2 elevado, daros cuenta, potencia de una potencia, dejo la base y multiplico los exponentes. 2 elevado a 2x es igual a 2. Ahora comparo los exponentes. 2x tiene que valer 1. Por lo tanto, la x tiene que ser 1/2, que es lo que luego hemos puesto aquí. ¿Vale? A ver, el siguiente, el 39. Hay que aplicar las propiedades de los logaritmos para obtener un valor determinado. Pues esto es más de lo mismo. Ahora está estirado y lo que tengo que hacer es ponerlo pequeñito. Fijaros, por ejemplo, ese es el ejemplo que nos han puesto. Aquí tengo una resta de logaritmos, así que tiene que venir del logaritmo de un cociente. Aquí está. Y logaritmo en base 2 de 16, os lo he ampliado aquí, sería el logaritmo en base 2 de 2 a la cuarta, que es 4. En el segundo caso, logaritmo en base 2 de una cantidad menos, cuidadito con este número, 2 por el logaritmo en base 2 de 16. Lo primero que tengo que tener claro, desde luego, es que este número es un exponente. Me lo subo aquí. Este 2 tiene que estar aquí. Y luego, como es una resta de logaritmos, va a venir del logaritmo de un cociente. ¿De acuerdo? Hago esa operación y me queda 8. El logaritmo en base 2 de 8, pongo 8 como una potencia de 2, que me queda 2 al cubo, me queda 3. En este caso, ¿tengo una suma de logaritmos? Pues tiene que venir del logaritmo de un producto. Así que sería 4 por 0,025, que nos da 0,1. 0,1 es 10 elevado a menos 1.
Así que el logaritmo me bajo el menos 1 por el logaritmo en base 10 de 10, que es 1. Menos 1 por 1, menos 1. Y aquí la misma historia. Tengo otra vez suma de logaritmos, tiene que venir del logaritmo de un producto. Como lo tenéis aquí, en este caso es el logaritmo en base 3 de 81, factorizo 81, bajo exponente y logaritmo en base 3 de 3. Y me queda el 4. En el 47 ya os pongo que el razonamiento es exactamente el mismo. Lo que pasa es que aquí ya me dan, me piden el logaritmo de unos argumentos que vienen en forma de letras. Pero es lo mismo. Aquí el logaritmo de un producto es suma de logaritmos. Así que lo único que tengo que hacer es, ¿cuánto vale el logaritmo de x? 1,3. ¿Cuánto vale el logaritmo de y? 0,8. Y sumo. En el segundo, es el logaritmo de un producto, así que es una suma de logaritmos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Como es una suma de logaritmos, aquí os he puesto un paso intermedio. Lo que tendría que hacer es el logaritmo de la raíz, que ya sabéis, lo puedo poner en forma de potencia o colocar directamente un medio por el logaritmo de y. Y el paso siguiente es simplemente sustituir lo que vale el logaritmo de x, lo que vale el logaritmo de y es un arreglado. En el siguiente, la misma historia aquí. El logaritmo de un cociente, logaritmo de y menos logaritmo de x cuadrado. Cuando yo hago el logaritmo de x cuadrado, me tengo que acordar que este cuadrado pasaría adelante, aquí, multiplicando. Paso siguiente, coloco lo que vale el logaritmo de y menos 2 por lo que vale el logaritmo de x. Opero y asunto arreglado. Y en el último es el logaritmo de una raíz, la misma historia. O bien aplico directamente la propiedad del logaritmo de raíces, en este caso raíces cuadradas, que nos quedaría un medio por el logaritmo del argumento, o bien esto lo elevaría a un medio y la bajaría, como siempre. ¿Por qué es importante este? Fijaros, yo tengo un medio y ahora que es el logaritmo de un cociente. Por favor, acordaros de poner los paréntesis, porque el logaritmo de un cociente es la resta de logaritmos. Pero si yo no pongo el paréntesis, un medio es solamente el logaritmo de x. ¿Vale? Sustituyo por los valores y lo que me dé. Vamos al 48. A ver, el 48 es exactamente igual que los anteriores. Un pelín más complicado porque aparece más de una operación dentro del argumento, pero nada más. Entonces, nos han sacado la a, el argumento, y nos pone que es 8x cuadrado partido de la raíz de x. Ya nos dan cuál va a ser el logaritmo en base 2 de x y el logaritmo en base 2 de y, porque lo que nos piden es un logaritmo en base 2. Así que nos colocamos la a en su lugar y nos queda logaritmo en base 2 de 8x cuadrado partido de la raíz de y. Lo primero que me fijo es que es el logaritmo de un cociente. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. ¿Qué pasa? Que en el en el numerador hay un producto. Así que sería el logaritmo de 8 más el logaritmo de x al cuadrado. ¿Vale? Y el logaritmo de x al cuadrado es 2 veces el logaritmo de x. Ahora, menos, pues menos. El logaritmo de la raíz cuadrada de y es un medio por el logaritmo de y. Habéis visto que estoy evitando decir base 2, base 2, base 2, ¿vale? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Paso siguiente. Yo tengo logaritmo en base 2 de x, tengo logaritmo en base 2 de y. Esto no lo tengo, pero es que lo puedo calcular porque 8 es 2 al cubo. Entonces, logaritmo en base 2 de 2 al cubo sería 3. Más 2 por el logaritmo en base 2 de x, 1,5. Menos un medio por logaritmo en base 2 de y, menos 0,6. ¿Vale? Simplemente es tener cuidadito con las operaciones. Nos vamos al 49. Estos dos que quedan, el 49 y el 50, son los que son más raros de todos. No son más difíciles, pero son diferentes. Fijaros, en el 49 nos dice que transformemos estas expresiones en otras, pero tomando logaritmos. Nos vamos a centrar en una de ellas, porque las demás se hacen exactamente igual, ¿vale? Por ejemplo, en esta, que es la más facilita para empezar. ¿Os acordáis que yo os comenté que tomar logaritmos, hacer logaritmos, es hacer una operación? Están asociadas con un número. Cuando yo tengo una igualdad, si yo hago la misma operación a los dos lados, en uno de los grupos, en uno de los turnos ya lo hemos visto en clase, en el otro no. Si yo hago la misma operación a los dos lados, la igualdad no cambia. Entonces, por ejemplo, en el apartado A, si yo pongo logaritmo a los dos lados, yo no estoy cambiando nada.
¿Qué es lo que ocurriría? Yo tengo logaritmo de m igual a logaritmo de 10x y al cubo. En este caso son logaritmos decimales. ¿Para qué lo voy a hacer? Pues porque lo que me están pidiendo es que lo transforme en otra cosa tomando logaritmos, es decir, que aparezca la palabra logaritmo. Aquí tendría el logaritmo de un producto, sería el logaritmo de uno más el logaritmo del otro más el logaritmo del otro. Logaritmo de 10 más el logaritmo de x más el logaritmo de y al cubo. Pero es que el logaritmo de y al cubo es bajar la y, es bajar el 3 y multiplicarlo por el logaritmo de y. El logaritmo de 10 vale 1, el logaritmo de x valdrá lo que tenga que valer, que no nos interesa ahora mismo, y 3 veces el logaritmo de y, la misma historia, lo que tenga que valer. Se queda así. Vamos en este caso. Tomo logaritmos a los dos lados, entonces me quedaría logaritmo de n igual al logaritmo de un cociente. ¿Veis? Está aquí. ¿Qué tendría? Lo primero, el logaritmo de z al cubo por y menos el logaritmo de x al cuadrado. ¿Vale? Aquí, daros cuenta que es el logaritmo de un producto. Sería logaritmo de z al cubo más logaritmo de y. Ahora, menos el logaritmo de x al cuadrado. Me bajo el 2. 2 logaritmo de x. Seguimos entonces. El logaritmo de z al cubo, me bajo el 3. 3 logaritmo de z más el logaritmo de y menos 2 el logaritmo de x. Y si queda así, porque no me interesa lo que valga. Simplemente me dicen que lo ponga en función de los logaritmos. Y vamos ya al último, en el que p vale x al cuadrado raíz cuadrada de z, tomo logaritmos a los dos lados y aquí tendría lo primero el logaritmo de un producto, ¿vale? Tendría el logaritmo de p igual, lo que os he comentado, y ahora sería el logaritmo de x al cuadrado más el logaritmo de la raíz de z. Logaritmo de x al cuadrado, 2 veces logaritmo de x. El logaritmo de una raíz cuadrada, 1/2 por el logaritmo del argumento. Mi argumento es un producto, y por z. Así que sería 1/2 por paréntesis la suma de los logaritmos. El logaritmo de y más el logaritmo de z. Lo único que se ha hecho después es desarrollar un poquito. ¿Vale? En este es justo al contrario. Me lo dan estirado y me dicen que lo ponga pequeñito. ¿Vale? Fijaros, en el primero, logaritmo de m es igual a logaritmo de tal más logaritmo de tal. Fijaros, el logaritmo de m lo dejo aquí. Ahora, aquí lo primero que me tengo que fijar es qué relación tiene esto con las propiedades que yo conozco de los logaritmos. Hombre, pues yo conozco una propiedad que me dice que si yo tengo un número delante de un logaritmo, es que ese número venía de un exponente. Así que 2 logaritmo de x es el logaritmo de x al cuadrado. ¿Vale? Por otro lado, yo tengo una propiedad que me decía que si yo tengo la suma de dos logaritmos es que venía de un producto. Entonces es lo que está ocurriendo aquí, fijaros. Esto es este. Hemos puesto el 2 por el logaritmo de x, es el logaritmo de x al cuadrado, y ahora la suma de los logaritmos venía del logaritmo de un producto. ¿Vale? Por lo tanto, si el logaritmo de m es lo mismo que el logaritmo de esta cantidad, quiere decir que la m vale x menos 3 por x al cuadrado, o al contrario, x al cuadrado por x menos 3. ¿Os acordáis cuando hacíamos lo de comparar? Vamos para atrás un momentito. A ver, ¿dónde lo teníamos? Por ejemplo, aquí, cuando comparábamos las potencias y decíamos si algo al cubo es lo mismo que 5 al cubo, ese algo tiene que ser 5. Pues esto es exactamente igual que cuando lo hacíamos con las bases. A ver, ¿dónde estaba? Vamos a ver. Corcho, no lo encuentro. Bueno, nos sirve con este que os estoy comentando. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Si yo he tomado logaritmos, que es hacer una operación, y al final tengo que el logaritmo de algo tiene que ser igual que el logaritmo de algo, es que este algo tiene que ser lo mismo que este otro algo. ¿Veis lo que os digo aquí? Vamos con el segundo apartado. El logaritmo de b es igual al logaritmo de x más 1 menos logaritmo de y más logaritmo de 3. Pues hay que tomárselo con tranquilidad. Me lo coloco, logaritmo de m es igual al logaritmo de x más 1 menos logaritmo de y más logaritmo de 3. Bueno, pues lo primero que me tengo que dar cuenta es que el orden de factores, el orden de sumandos no altera la suma. Esto sería lo mismo que logaritmo de x más 1 más logaritmo de 3 menos logaritmo de y. Es decir,
Fijaros, yo tendría un logaritmo más otro logaritmo. Yo ya sé que eso tiene que venir de un producto, porque habíamos dicho que cuando era una suma de logaritmos, era un logaritmo de un producto. Así que yo podría tener logaritmo de m igual al logaritmo de 3 por x más 1 menos el logaritmo de y. Y como el logaritmo de y resulta, perdón, y como la resta de logaritmos viene también de un cociente, pues tendríamos al final que esto es logaritmo de 3 por x más 1 partido de y. Si el logaritmo de m tiene que ser igual que el logaritmo de esta cantidad, es que m es igual que esta cantidad. Vamos a ver si soy capaz de explicarlo otra vez. Vamos a ver. Yo aquí tengo un logaritmo, una resta de otro logaritmo y una suma de otro logaritmo. Entonces, si yo agrupo este logaritmo más este logaritmo, estaríamos en este caso. Es decir, vendría del logaritmo de un producto. Tendríamos logaritmo de m igual a logaritmo de 3 por x más 1. Y ahora, menos el logaritmo de y. Tendría entonces una resta de logaritmos. Por lo tanto, vendría del logaritmo de un cociente. El 3 por x más 1 que tenía en el primer paso y de denominador el y que corresponde a esta resta de logaritmos. Si alguna cosita no ha quedado claro de estos, por favor, mandadme un correo y me lo decís, ¿vale? En unos días ya os subiré los otros, los de 40, 42, 43, 54, 59, 60, 61. Os he puesto también que conviene que hagáis la autoevaluación para repasar. De todas formas, os subiré alguna hojita de resumen de todo, ¿vale? Venga, un saludo, chicos.